Reporte 100. Está en la línea de teléfono el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Muchísimas gracias a Ricardo Monreal. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal, Katy? Bueno, primero un saludo respetuoso de feliz año, de Navidad que ya pasó, y de que estas fiestas decembrinas sean muy placenteras, de dicha, de bienestar para todos aquí en Sonora. Un saludo afectuoso a la estación, a ti, Katy, a los conductores, a tus colaboradores, y que estos días, a pesar de que son de asueto para la mayoría de los mexicanos, sí, ustedes están trabajando, informando a la población, así es de que felicidades. Muchísimas gracias, Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, que por cierto, recientemente usted acaba de decir que el próximo año, este 2023, será de una intensa actividad legislativa. ¿Qué es lo que podemos esperar, Ricardo? ¿En dónde habrá que hacer énfasis en 2023? Bueno, son varias cosas, desde la conclusión de la reforma electoral que se planteó por el presidente y se aprobó por mayoría, está pendiente porque hasta febrero que nos reunamos habremos de decidir sobre un artículo que se regresó y que nos enmendó la Cámara de Origen. Es decir, aún no está vigente en 4 de las leyes que se modificaron, ordinarias, la llamada reforma electoral, que incluso creo, con toda seriedad, Katy, que esas leyes, una vez que se promulguen, van a ser combatidas por la vía del recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ya para esas alturas habrá un nuevo presidente de la Corte en este lugar. Así es de que ese es un tema, pero hay otros temas importantes. Tenemos cerca de 100 nombramientos entre embajadores, integrantes de la COFESE, integrantes del INAI, integrantes de la Judicatura Federal, Tribunal Administrativo, lo que anteriormente se conocía como Tribunal Fiscal, Tribunal Agrario, es decir, nos queda por decidir un cúmulo de nombramientos que le corresponden al Senado decidir, así como tribunales electorales en los estados y en las salas regionales. También nos toca decidir sobre tratados internacionales que están pendientes, uno con la Unión Europea, con el Ecuador y con algunos del sur. Entonces también tenemos leyes importantes que quedaron pendientes, una llamada de cunas vacías, otra de seguros para personas con discapacidad, otras en materia de salud, otras en materia de educación. Es decir, Katy, varios pendientes. Es mucho el pendiente que tenemos para el 1 de febrero que arrancamos el segundo periodo de sesiones de las cámaras del Congreso de la Unión. Mencionaba usted estos recursos de inconstitucionalidad posibles y luego pues hablaba de la Suprema Corte, y ahí en la Suprema Corte quien está aspirando a estar al frente, la ministra Yasmín Esquivel, pues está envuelta en un escándalo en este momento, Ricardo. ¿Qué cree usted que vaya a ocurrir en torno a esto después de esto que a nivel nacional pues estamos esperando que haya una aclaración de quién plagió a quién? Sí, creo que todos nos debemos una explicación y el que la UNAM pueda determinar con toda seriedad qué sucedió.
Actualmente la Corte está prácticamente en proceso de renovación. Solo votan los 11 ministros que componen la Corte, y esta elección ocurre la primera sesión. Debe ser 3, 4 de enero, cuando se dé paso a la elección de presidente de la Corte. Pero, en efecto, hay 5 candidatos, 2 mujeres y 3 hombres. Y de los 5 candidatos, veía con fuerza a Alfredo, uno de los ministros, a Yasmín Esquivel, a Pérez Dayán y a Lainez, que cada uno debe de tener un voto cuando menos. Como son 11 y son 5, pues seguramente se va a ir a una segunda vuelta, solamente con los 2 finalistas que resulten de esta contienda. Ahora bien, ¿por qué tanto interés? E incluso percibo que hay guerra sucia entre ellos al interior de la Corte, porque es un poder de la Unión y es muy poderoso. Ese poder es muy fuerte, el nombramiento, porque encabezas a uno de los poderes de la Unión, que maneja una cantidad de recursos impresionantes, del cual dependen juzgadores federales en tribunales federales en materia penal, civil, administrativa, laboral, ahora con la reforma reciente. Entonces, Katy, hay muchos intereses. No sabemos que sea o no cierto, y yo no me sumo al clima de linchamiento contra la ministra, pero lo mínimo es que se aclare por la UNAM quién tiene la razón. Siempre en este tipo de contiendas internas, por los intereses que se manejen, se debaten entre muchas cosas, incluso muchos golpes internos, acusaciones cruzadas, difamación y hasta invención de expedientes. Pero pues todo se aclarará en los próximos días. Yo espero que para satisfacción de los ciudadanos, dado que es muy importante que quien encabece este órgano de justicia sea una persona íntegra, que sea una persona honesta, que sea una persona que tenga confianza, la ciudadanía sobre ella. Espero que pronto la UNAM es quien debe de decir, Tribunal Universitario o la UNAM, si hubo o no plagio y quién plagió a quién, con los antecedentes que existan dentro de la máxima casa de estudios. Yo soy maestro de la UNAM, yo doy clases y dirijo tesis, aunque no lo hago con frecuencia precisamente por el tiempo. Sí. Soy muy estricto en mi clase y en mis tutorías o asesorías de tesis doctorales, más, sobre todo las doctorales y las de licenciatura. Normalmente rehúso ser parte de los jurados porque son cantidades enormes de horas las que tiene que dedicar uno con responsabilidad. Entonces, sí, se están tejiendo muchas historias alrededor de esto, Katy. Vamos a esperar qué sucede en los próximos días. Bien, en tanto, senador, usted ha propuesto una convocatoria para que se revise la estrategia de seguridad en nuestro país. ¿Por qué tendría que revisarse? ¿Qué es lo que usted está viendo que es necesario hacer ante esta demanda constante de los mexicanos por la seguridad? Mire, yo creo que el tema principal del país, Katy, es la seguridad. Es el principal reclamo de la sociedad. Cuando un Estado nacional no es capaz de ofrecer seguridad a su pueblo, a su gente, a sus ciudadanos,
está fallando el Estado Nacional. ¿Y está fallando en este momento el Estado Nacional? ¿No ha dado respuesta? Yo no quisiera emitir un juicio que parezca apresurado o incluso aventurado, pero sí le podría decir que como senador percibo que debemos enriquecer la estrategia y que debemos revisarla. Estuve recientemente en Michoacán, recientemente visité Chihuahua, estuve en mi tierra, en Zacatecas, estos días pasados, y el clamor es increíble, Katia. Estuve en Sonora incluso, me platicó el gobernador su estrategia de seguridad. Desayuné con él en días pasados que visité Sonora, y le puedo decir que sí es apremiante el tema de la inseguridad y que se tiene que revisar toda la estrategia, las labores de inteligencia, la coordinación, la eficacia de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas que están prestando labores de seguridad pública de manera temporal hasta el 2028, y las policías estatales y municipales. Para mí el eslabón más delgado, más débil, es el de las policías municipales. Y ahí hay que reforzar mucho en las policías municipales. Muchas de ellas están permeadas por el crimen organizado. Entonces es un tema muy delicado, Katia, el que le estoy platicando. Pero sé cómo plantearlo en el Senado y sé cómo plantearlo a nivel nacional. Pero para mí este es el tema crucial, el tema más delicado que está padeciendo el país, en donde territorios han estado siendo prácticamente controlados ilegalmente por la delincuencia organizada. En el medio El País publican que Ricardo Monreal está negociando con Va por México su candidatura presidencial. ¿Es cierto esto, Ricardo? No, he estado conversando, como es mi trabajo, con todos los partidos. Sí, que ha tenido una serie de encuentros. Sí, he hablado, Sí. No lo niego, pero sobre todo hablé con ellos en torno a las leyes que estábamos discutiendo en diciembre. No hemos hablado, lo digo con toda seriedad, de una probable candidatura presidencial. Ellos tienen sus propios candidatos y ellos tienen sus mecanismos de selección de los candidatos a puestos de elección popular. Creo que deberían unirse, deberían sumar una estrategia conjunta y común, pero ni he recibido ofrecimiento, ni tampoco yo he ido de ofrecido a tocar puertas a alguno de los partidos en mención. Tengo amistad y respeto por todos. Tengo amistad cercana con el PRI, con los dirigentes del PAN, con dirigentes del PRD y por supuesto con dirigentes de Movimiento Ciudadano. Tengo buena relación con todos ellos, pero no hemos hablado de una candidatura común, ni siquiera de un ofrecimiento cercano a ser candidato a la presidencia por Va por México o por una coalición amplia. No sé si estén dadas las condiciones, Katia, pero hasta este momento no he recibido ninguna oferta. Pero si usted no fuera el candidato de Morena a la presidencia de la República, ¿se daría la oportunidad, si también ellos están de acuerdo, de poder apostar a una candidatura en alianza, de irse con Va por México y unificar hacia la oposición? No lo sé, no podría adelantar vísperas. Faltan, desde mi punto de vista, Katia, la decisión de quién será el candidato de los partidos ocurrirá como hacia octubre, noviembre del próximo año, es decir, en 11 meses. Yo estoy tranquilo,
tengo capacidad para enfrentar los grandes retos de México. Sin ambajes y sin falsa modestia podría decirle que soy el más preparado de todos, el que ha ocupado más puestos de elección popular, el que ha ido a las urnas más ocasiones a buscar el voto de la población. Ya fui 3 veces diputado federal, 3 veces senador de la República, gobernador de Zacatecas y alcalde de la Ciudad de México, además de mi inicio de carrera que fue de regidor de mi pueblo y secretario de gobierno de mi municipio. Es decir, me asiste, me acompaña una amplia experiencia, sí, en donde durante 40 años he sido servidor público y me siento con la experiencia, la madurez y la prudencia para poder ser presidente de México, suceder al presidente López Obrador. Pero faltan meses. Buscó además la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, pero fue Sheinbaum quien se quedó y fue la apuesta a hacer la candidatura y bueno, y ahora quien está al frente, y es ahora quien se dice es la apuesta o de una de las apuestas del presidente de la República. De hecho, ya aparecieron algunos espectaculares en varios estados del país en el que incluso utilizan el hashtag es Claudia, con una imagen, con una silueta que evidentemente es ella, aunque no diga abiertamente el apellido. Esto es para usted, ¿qué representa? Esto es una manera de ya estar mandando señales de que los candidatos o las querencias del presidente son otras. Puede ser Sheinbaum, puede ser Adán Augusto, puede ser Ebrard. ¿Dónde vemos ahí a Ricardo Monreal? Es una campaña abierta con muchos recursos económicos, que en otras épocas hubiera sido un escándalo con una oposición articulada. El aparecer en espectaculares y en mantas en todo el país cuesta millones de pesos. Y no hay quien en la oposición articule una estrategia de protesta o de acudir a los tribunales o a los órganos electorales a denunciarla. Porque evidentemente están al margen de la ley haciendo eso. Por supuesto. Es una campaña de recursos económicos crecientes, muy fuerte de dinero, y que nadie se explica quién lo otorga, si son recursos públicos, y aunque sean recursos privados, que es ilegal, pero lamentablemente la oposición no está articulada, está dividida, no está fuerte, y obviamente yo percibo que tiene un alto apoyo del gobierno la señora Claudia. Sin duda, es una cantidad de recursos económicos que se están gastando y es una auténtica campaña adelantada. Eso no hay ninguna duda, es una auténtica campaña adelantada. ¿De qué dependerá que usted continúe en Morena? Porque también se ha mencionado que usted podría irse de Morena en caso de que no se le dé la oportunidad de ser el probable candidato a la presidencia de la República. Sí, cuando ves estos acontecimientos en donde el gobierno apoya a una persona y excluye a otra. ¿Y usted se siente excluido? Yo no me siento excluido, pero no soy contemplado. Estoy luchando por incluirme, pero de manera personal. Pero no hay un piso parejo, no hay reglas claras, no hay reglas equitativas. En la única parte donde yo fui recibido con respeto es en Sonora, en donde el propio gobernador encabeza un mitin o un acto de presentación en un domingo, invita a la clase política, parte de la clase política, funcionarios, y me permite exponer mi visión de país. Eso es piso parejo. Eso es lo que yo reclamo y demando,
pero no creo que se dé eso y puede generarse un proceso de deterioro al interior de Morena. Y si ocurre entonces ese deterioro y ante eso que está mencionando usted como un exceso, sí puede entonces en un momento dado Ricardo Monreal no estar ahí con Morena y poder buscar otras oportunidades o otras opciones para poder ser el candidato. Son posibilidades futuras de resultados inciertos. Pero obviamente en 1997 el PRI en donde yo militaba hace 20 y tantos años, 26 años, me excluyó para ser candidato a gobernador y me persiguió, me trató de manera indigna y yo renuncié al PRI en aquel momento. Y el presidente del PRD, que era Andrés Manuel López Obrador, me ofreció la candidatura del PRD, que tenía 5 puntos frente a 70 que en Zacatecas tenía el PRI. Y en 5 meses le dimos la vuelta, en 5 meses ganamos la elección gracias a la gente. Cuando los partidos actúan con arrogancia, o los dirigentes de partidos actúan con prepotencia, con soberbia, es cuando debes de reflexionar en torno a si debes de mantenerte ahí. Yo en su momento renuncié al PRI, me fui a participar por la oposición y ganamos con el apoyo de la gente. Ahora yo esperaría que no se cometa el mismo error que el PRI hizo en aquella ocasión, porque lo que uno tiene, Katia, por encima de las ideas políticas, las propuestas, tu capacidad política, lo que uno tiene que cuidar por encima de todos estos atributos es tu dignidad. Si tu dignidad es pisoteada, no solo en la política, en el amor, en la amistad, en el trabajo, en tu medio ambiente, en el campo, en el grupo de compañeros o compañeras, de amigos, es decir, en cualquier actividad humana, tienes que cuidar que la dignidad prevalezca por encima de todo. Eso es lo que yo pienso, así pienso, y siempre así actúo. Entonces, vamos a ver, faltan todavía algunos meses, pero obviamente esta es mi oportunidad histórica, soy el más preparado, más prudente, quiero ser el presidente de la reconciliación, no me gusta lo que está pasando, en donde el rencor y el odio se anida en los corazones de las personas. Las contiendas son eso, contiendas pasajeras. Cuando la gente decide en la contienda electoral quién es su gobernador, su presidente municipal, su diputado federal o local, o su senador, o su regidor, y ya después viene el bien común, viene cómo trazamos una ruta en la que se beneficia a la población que vive en la comunidad, en la nación, en el Estado. Esa es la concepción que yo tengo y por eso quiero ser el presidente de la reconciliación. Pues muchísimas gracias, Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Que tenga usted buen día. Saludos y un abrazo a Sonora. Feliz año. A todos, feliz año a todos. Reporte 100.